mi vida siempre ha estado como marcada por sucesos que te brindan mucha resiliencia. Fue estar en el lugar correcto, en el momento correcto, a la hora correcta. Y me dice, Michelle, yo quiero que tú seas mi pequeña traviesa. Yo tenía 16 cuando hice la novela. Así son los besos de telenovela. ¿O son de los de a de veras? Yo quiero que tú seas mía y no te quiero compartir con nadie. Me grabé con mi pareja, que finalmente fue mi esposo. Terminamos de hacer esa grabación y me dijo, mira cómo lo borro. Es como un ultraje, es difícil de describir con palabras. Tengo que ir a un reality show que es La Isla y ¿Cómo se vive esa experiencia de La Isla? Solo estuve un día. ¡Ah! Ok. Trabajaba, pero de forma diferente. Fui maestra. ¿Cómo? ¿Maestra en qué? En la escuela de mis hijos. ¿Y tú has tenido alguna experiencia de violencia? A lo largo de mis separaciones me ha tocado hoy en día con estas herramientas identificarlas. Familia queridísima, bienvenidos una vez más a Isabel Ascurain Abre la Caja de entrada, agradecerles que, oigan, pongan la campanita para que les avisen de los nuevos episodios, porque la verdad es que vienen unos bárbaros. Que compartan, que comenten. Gracias desde el fondo del corazón. Hoy vamos a abrir una caja muy interesante. Es una caja de una actriz. No solo marcó una época en las telenovelas juveniles sobre todo. También ha vivido capítulos muy intensos detrás de cámaras. Es mamá de 4 chamaquillos, ha estado en teatro, en reality shows y sigue reinventándose ahora como conductora también. ¿Quién diría que aquella niña que descubrimos en Acapulco, bueno, descubrieron en Acapulco, acabaría siendo una de las figuras más queridas de la pantalla mexicana? Una mujer que ha enfrentado la vida con valentía, que ha amado, que se ha caído, se ha vuelto a levantar y ha sabido reconstruirse enormemente. Y que aún tiene muchísimo, muchísimo por contar. Me da muchísimo gusto que estoy aquí, Michelle Viet. ¡Ay, qué bonito! Muchísimas gracias. Reina. Qué generosidad de tus palabras. O sea, de verdad me quedé yo así estupefacta. Gracias. Pero no dije nada que no fuera real. Por el amor, por el cariño. Ay, porque bonita. además yo siempre te he admirado y siempre he seguido tu trayectoria, tu carrera. Muchas gracias. O sea, y yo a ti. Eres inspiración. Ustedes también marcaron una época y son inspiración de muchos. Gracias. Y que hoy estés sentada aquí, en tu caso después de tantos años, para mí es algo muy, muy lindo. Me llena el corazón de recuerdos muy gratos. Qué padre, porque aquí comimos algún día con nuestro queridísimo doctor Juan Pablo, y me que amamos. Un regalo que de verdad me acompaña desde ese día, todos los días de mi vida. Y es nuestra Virgencita de Guadalupe, que yo soy muy guadalupana. Y ese día que me la diste, para mí es uno de mis tesoros más preciados. Y te agradezco nuevamente. Gracias. No, por favor, con todo el amor del mundo. Pero sobre todo te da ese don, ¿no? Ese don de transmitir lo bonito y el amor que te regala ella. Y tú se lo quieres regalar a todos los demás. Exacto. Yo hago casi lo mismo también. Sí, eso me gusta muchísimo. Sí. Oye, bonita, vamos a platicar Dígame. de ti. Vamos a platicar de ti. Tú naces en Acapulco. Es correcto. ¿Es mito o realidad que te descubrieron porque acompañaste a una amiga tuya? Es realidad. A ver, ¿cómo estuvo eso? En aquel entonces estábamos estudiando la secundaria y de repente una amiga mía que se llama Alejandra me dijo, oye, es que están grabando la versión en inglés de Acapulco, Cuerpo y Alma, la novela. Ah, ándale, ok. Además de que Acapulco, Cuerpo y Alma se grababa simultáneamente, ¿no? Una la producía Sotomayor y no me acuerdo quién produjo la de Acapulco, Cuerpo y Alma en español, pero se grababan paralelas y simultáneamente. ¿No era Carlos? No. No me acuerdo bien. No me acuerdo. Bueno. Ahora sí que para no Para pecar no en inventar, desinformación, para no inventar. Lo dejamos así. Dejamos en que ambas telenovelas se grababan simultáneamente, la versión en español con Patti Manterola y Saúl Lizazo, y la versión en inglés.
y la producía Sotomayor. Entonces mi amiga Ale, que era güerita de ojo azul, igual que yo, me dijo, es que están buscando chavas que hablen inglés y que se vean güeritas para la versión en inglés de Acapulco Cuerpo y Alma, para salir de extras. Me dice, ¿me acompañas? Es que no quiero ir sola. Ella era extra, yo no. Entonces le dije, sí, vamos, ¿no? Digo, no me cuesta nada. Toda mi vida, aunque yo nací en Acapulco, mi lengua materna, mis primeras palabras fueron en inglés porque a las semanas de haber nacido, mis papás me llevaron a Iowa a vivir, a Marshalltown. ¿Tu papá es americano? Era así, descansó hace 2 años, tuvo un accidente. Pero Perdón. sí, por parte de mi papá, toda mi familia es norteamericana y ha sido norteamericana de toda la vida, ¿no? Por ese lado, mi lengua materna fue el inglés y después aprendí el español. Entonces acompañé a Ale y pues fue estar en el lugar correcto, en el momento correcto, a la hora correcta. Yo no iba de extra y de repente platiqué con un señor porque me estaba haciendo del baño y necesitaba saber dónde era el baño. Y ese señor resultó que era Fausto Sanz, el tío de Cristian Castro, hermano de Verónica, y además era productor asociado, ¿no? Y entonces él me dijo y platicamos y yo le conté que yo quería salir en la tele y así. De repente cortan a todos los extras, pero a mi amiga no, eran como las 7:30, casi 8 de la noche, y viene Fausto y me dice, ¿te acuerdas que me dijiste que quería salir en la tele? Acaba de llegar un señor que te quiero presentar que puede hacer eso posible. Y me preguntó, ¿dónde están tus papás? Porque yo era menor de edad. Le digo, pues acababa de llegar mi abuela y mi tía en ese momento a recogerme y estaban esperando a que nos cortaran. Entonces, ¿Ahí? sí, ¿Está mi mamá? así parados y yo, ahí están. Y de repente me lleva Fausto con un señor que me recibe con el celular y me dice, nombre, dirección, teléfono, nunca se me va a olvidar. Antes de preguntarme cualquier cosa ni decir hola, fue así. Pasa todos mis datos en el celular, cuelga y entonces se presenta, ¿no? Y era Valentín Pimps. Imagínate. Sí. Wow, lo que es de veras, como dices tú, Sí. estar en el lugar correcto a la hora correcta. Y long story short, después de eso se me hicieron unas pruebas en Acapulco, unas fotos, las mandaron a México y me dijeron una semana te hablamos. Y sí, en una semana exacta me hablaron y pues mi vida cambió desde esa llamada telefónica. Venimos a Ciudad de México, mis abuelos me acompañaron porque pues mi mamá no me podía acompañar, tenía yo 4 hermanos más que ella tenía que cuidar y mis abuelos vinieron conmigo a perseguir este sueño y pues ya nunca más regresé. Ok, entonces, ¿tú estudiaste en Acapulco? Sí. O sea, toda tu infancia fue Acapulco. ¿Cómo fue tu infancia? Parte en Estados Unidos y parte en Ok, en Acapulco. Iowa. Sí. ¿Cómo fue tu infancia en Iowa, por ejemplo? Mira, los primeros 4 o 3 años que estuve yo allá, pues muy tranquila, la verdad. Yo, lo poquito que recuerdo es siempre un papá, una mamá muy amorosos, un panorama precioso con maíces por todos lados. Marshalltown es un pueblo muy pequeño. De hecho, está a 1 hora manejando del aeropuerto más cercano. Y pues mi abuela y mis padres eran muy jóvenes. Mi mamá me tuvo a los 16, mi papá tenía 17. ¿Cómo? Sí, ella se fue a estudiar a Estados Unidos 1 año, inglés, y ahí conoció a mi papá y pues después llegué yo. Tú eres la mayor. Sí. ¿Y son 5? Somos 5, pero solo soy yo de ese matrimonio y luego son mis 4 medios hermanos. Ah, ok. ¿Del lado de? De mamá. Ok. Sí. Entonces, tú creces allá, me imagino con una infancia de estas de mucho campo, de mucho Sí, correr, de mucho... y de ir y venir todo el tiempo. O sea, yo de verdad que nunca estuve como fija en un país o en el otro. Siempre me considero bicultural por lo mismo, porque tengo las 2 culturas muy arraigadas. Ok. Porque de nacimiento me regresé, aunque nací en Acapulco, me regresé a Iowa y después estuve yendo y viniendo toda mi vida. O sea, cuando eran vacaciones, sino cuando quería ir a estudiar un curso. Entonces, toda mi vida la compartí entre Iowa y Acapulco. Ok. ¿Y luego estudias en Acapulco qué? ¿Primaria, secundaria? Primaria, secundaria y ya. Porque me descubrieron. No terminaste, no hiciste acabando prepa. la secundaria y empezando primero de prepa en ese inter, fue cuando me descubrieron. Y
tuve que terminar la prepa ya pero aparte. sí la terminaste. Sí, la terminé. Ok. Sí, porque fue uno de los requisitos que mi mamá me puso para yo poder seguir con mi carrera. Claro. ¿No? Entonces estudiaba y trabajaba al mismo tiempo. ¿Qué edad tenías cuando empezaste esto bueno, que te descubrieron? Me descubrieron a los 15. Acababa Ok. yo de celebrar mi cumpleaños de 15 años, que fue algo maravilloso. ¿Fue fiesta? Fiesta, no. Cuéntamelo ya. 14 damas, 15 chambelanes. ¿Vals y todo? Vals y No todo seas tradicional. así. Sí. Órale. Sí, de hecho hay fotos, hay video. Cuando cumplí 30 años lo volví a poner por primera vez con todos mis amigos y fue algo padrísimo. Y la verdad es que después de esa fiesta, de repente... ¿Tus papás ya se habían separado? Mis papás se separaron cuando yo cumplí 3 años. Ah, no, bueno. Por Ni te eso acuerdas digo de tus que papás iba y juntos. venía, sí, iba y venía, pero algo muy chistoso fue que después de un tiempo de ya haberse separado, ya cuando Leandro y Michelle existían, mis papás volvieron a ser novios. Entonces fue una cosa rarísima. ¿Cómo? Sí, pues fueron siempre los amores de su vida. Ok, a ver, tu papá y tu mamá se separan cuando tú tienes 3 años, por lo cual tú no viviste con tu papá. No, Y entonces tu mamá se vuelve a casar. sí, después de como 9 años. ¿Y este señor hace el papel de tu papá o tu papá siempre te tuvo muy cerca? Mi papá siempre estuvo, me Ok, hablaba ok. y como te digo, iba a verlo, o sea, o él venía a Acapulco a visitarnos. Ajá. Entonces siempre hubo ese ir y venir y siempre hubo una relación muy linda con mi parte de la familia de papá y con mi parte de la familia de mamá. Correcto. Sí, siempre, de hecho, mi papá a mi abuelo, que también falleció, en paz descanse, le decía dad y le dijo dad toda su vida. O sea, aunque ya estaban separados, mi abuelo para tu mi abuelo papá, materno. sí, Ok. era su ¿Él no dad. tuvo papá? No, falleció joven mi Ah, abuelo entonces- por parte de papá. Ajá, entonces Sí. para él su suegro Ujú. era su Era lo papá. máximo, sí. Ay, wow. Sí, sí, sí. Qué padre que haya buenas relaciones a pesar de estar Sí. separados, ¿no? Y es que además también la cultura de Estados Unidos es muy diferente a la Sí, nuestra mexicana. sí, de Entonces acuerdo. hay mucho más apertura y mucho más lazos que se forman por elección, no tanto por consanguinidad. Sí, ¿no? correcto. Y eso fue lo que pasó con mis abuelos y mi papá, porque además lo conocieron muy joven, ¿no? Y yo llegué también en un momento muy fuerte en mi familia. Mi mamá tenía un hermano, mi abuelo cumplía el 17 de noviembre, yo soy del 19 de noviembre y el único hijo varón de mi abuelo fallece el 16 de noviembre, todo del mismo año. Ay, Dios mío. Entonces sí fue un proceso complicado porque a mi mamá no le dijeron del fallecimiento de mi hermano porque yo estaba a punto de nacer. O sea, tu tío se murió el día que tú naciste. Un día antes. 2 días antes. Así tú eres 19, se murió el 16, que era cumpleaños de tu abuelo. El 17 era el cumpleaños. Ah, no, todo así. Ay, Madre Santa. Sí, entonces mi vida siempre ha estado como marcada por sucesos que te brindan mucha resiliencia. Pues sí, qué bueno que eres resiliente. Sí. Ok, y entonces tu papá cobijó mi mamá. Tu abuelo cobijó a tu A mi papá y tu papá con tu Y vivió mamá. ese duelo. Muy chiquitos, ¿no? Tu mamá Muy. 16 y tu papá. 17. Ah, no, eran unos Muy pimpollos. chavitos. Sí, y mi tío era 4 años más grande que mi mamá. O sea, entonces, y está mi tía también, que no, mi tío era 4 años más grande que mi tía, porque él era el mayor. Y después viene mi tía, que es Laura, y mi Que ella mamá. vive. Sí, mi Ok. tía sí. Ok. Aún y además es mi madrina de bautizo. Ok. Mm. Bueno, entonces, creces, tal, ahora sí que te desarrollas, ¿verdad? Y entras a lo de la telenovela. Sí. ¿Y cuál fue tu primera Mi telenovela? primera telenovela fue la de Mi Pequeña Traviesa. Sí, de acuerdo. Que fue producida por Pedro Damián. Pero no eras la protagónica, ¿o Sí. sí? Sí, Como sí. protagónica entraste así, permiso De que ya lleno. llegué. Sí. Me acuerdo de Pero ti en esa además, novela. sin parientes, sin contactos, sin nada, porque antes de ir a ver a Pedro Damián, quien curiosamente dirigió mis pruebas en México, cuando yo llegué a México, para Valentín, fue Pedro Damián. Entonces, ¿Entraste al CEA y así?
entré a cursos especiales del SEA porque tenía como poco tiempo de haber llegado y entonces me pusieron en un grupo especial. Y también entre que trabajaba y iba al SEA, finalmente también me gradué del SEA. Y yo tenía clases particulares aparte que me había puesto don Valentín. Don Valentín, el día que a mí me dicen, me acuerdo muy bien que me habló el señor Eugenio Cobo, me dice que don Valentín sale de la empresa porque fue a pocos días o semanas de que había fallecido el señor Azcárraga Don mismo, Emilio. don Emilio. Se me avisa a mí que Valentín ya no iba a ser parte de la empresa, pero que habían tomado la decisión de seguirme apoyando y que fuera a ver a Pedro Damián, ¿no? Ese mismo día. Me dan esas dos noticias. Entonces, yo voy a ver a Pedro porque lo conocí el día del casting, voy sin deberla ni temerla, y cuando lo veo, me recibe, me acuerdo en su oficina, en el centro de producción, y me dice, Michelle, yo quiero que tú seas mi pequeña traviesa, ¿no? Y me enseña un board con el título de la novela y conmigo hasta arriba, y luego viene un organigrama con los demás personajes. Y me empieza a platicar y me empieza a decir, y yo pues obviamente de entrada le dije, o sea, obvio, sí, no es mi sueño hacer una novela. Y así empecé. ¿Quién de tu familia era artista? ¿Quién Nadie. quiso ser artista y no Nadie. pudo? Nadie. Nadie. No, o sea, es algo que yo traía muy arraigado desde chavita, que yo quería salir en la tele. Fíjate. ¿No? Ay, qué curioso Sí. y qué padre. Sí. ¿No? Porque nacer de una familia donde no viene nadie trayendo ese gen, esa ilusión, Sí. esas ganas, está cool. Y entonces pasa Mi Pequeña Traviesa, que es un trancazo. Sí, gracias a Dios. Y luego, Después viene Soñadoras, Amigas y Rivales, Mujeres Engañadas. pero eso ya eran como con más chavas. Eso fue ya con don Emilio La Rosa, que curiosamente, el día que yo conozco a Valentín, sí marca como este parteaguas en mi vida. Pero en esa semana también se estaba rodando el premio mayor en Acapulco. Por azares del destino, con mi amiga, después de haber conocido a don Valentín, conocí a Emilio La Rosa, Ok. quien me dio su tarjeta y me dijo, cuando acabes tu escuela, búscame. Hago Mi Pequeña Traviesa y pues obviamente de repente me encuentro a don Emilio en los pasillos y me dice, chamaca, ¿qué haces aquí? Te dije que acabaras la escuela, ¿no? Y le digo, no, pues se le adelantaron. ¿Qué cree que alguien me descubrió antes Se le que usted? adelantaron, señor, ¿no? Entonces fue muy padre porque acabando Traviesa, luego empecé a trabajar con don Emilio. Ok. Y entre Traviesa y ahí es donde conoces a Soberón, ¿correcto? Él es el protagonista de la telenovela junto con Mauricio Islas. Exacto. Y entonces ahí hay un romance, tú siendo una niña y él siendo un señor, Es correcto. ¿correcto? Sí. Sí, me lleva 16 años. Él tenía 32 años y yo tenía 16 cuando hice la novela. Fuerte, ¿no? Sí. Fuerte para una chavita, pues inexperta, una chavita que está empezando. Y te pregunto esto y si quieres me lo contestas, si no quieres no me lo contestas, pero ¿qué opinas de lo que hizo Sasha en cuanto a hacer su denuncia? Pues creo que marca un parteaguas en nuestra legislación. Eso se me hace algo que hace una gran diferencia. Creo que cuando vives una relación y tú eres menor, en ese momento no lo entiendes, ¿no? Es un O sea, proceso. tú no veías que este hombre era demasiado grande para ti, porque a los 16 años eres muy chiquita. Que te lleve 16, ¿cuántos te llevaba? 16. 16 años, cuando tienes 25, ya no es tan notorio. Cuando eres tan chiquita, sí. No, de hecho, por lo mismo de que mi mamá me tuvo a los 16, pues tenía la misma edad. Dijiste, mira, pues es lo normal. Pues yo simplemente tuve un cambio de vida, ¿no? De vivir en Acapulco, estudiar mi secundaria, tener una vida de una chava normal. De repente me vengo a la capital, a México,
cumplo un sueño que es estar como protagonista de una telenovela que era Mi Pequeña Traviesa y me enamoré, ¿no? O sea, teníamos muchísimas escenas, teníamos lugares espectaculares, porque obviamente ustedes se acuerdan de la novela al aire, pero previo a que la novela saliera al aire, nosotros tuvimos un trabajo de muchísimos meses, más porque yo no tenía ningún background, porque yo no tenía casi nada de estudios, porque fue poquito el tiempo en el que Sí, estuve no con había mis la experiencia, maestros, por así decir. en el CEA, aunque trabajé a marchas forzadas, y tuve también a Beatriz Sheridan, en paz descanse, de mi maestra particular todos los días por mucho tiempo, pues no era garantía, ¿no? Y la empresa apostó por darme un protagónico sin yo ser nadie. Entonces yo tenía una doble responsabilidad. Además de que después me enteré que el horario de las 7 de la noche para telenovelas juveniles en ese entonces dependía de que Mi Pequeña Traviesa tuviera éxito o no. Ah, o sea, estabas como Con a muchísima a presión. prueba. Sí. Ok. Y además, Pedro también era mi director de cámaras, mi director de escena y mi director de actuación. Además de que tenía a Luis Pardo y a Eloy Danusa, que eran mis otros directores, cuidando todo. Pedro siempre estaba conmigo a donde grabáramos. Entonces, mi único mundo en ese Momento. lapso de hacer la novela era el mundo de la telenovela de Mi Pequeña Traviesa, ¿no? Y ahí, obviamente, cuando a mí me toca dar mi primer beso de telenovela, pues hasta yo me saqué de onda porque nunca me habían besado así. Y me acuerdo perfecto porque está en el final de la novela, y yo traía un vestido color azulito, estábamos en el agua, en Playa del Carmen, y como que salimos del agua, me carga y ahí me da el beso de telenovela. Y yo al final le pregunté, ¿así son los besos de telenovela? Y, porque, pues, O no, son de los de a de veras. pues es que yo, o sea, nunca me había pasado algo así. Y él me contestó, me acuerdo perfectamente que me dijo, sí, pero solo cuando la persona te gusta. Entonces eso para mí fue así. Ándale. Y estábamos en locación, estábamos en Playa de Carmen, mis abuelos habían ido conmigo y él iba y venía porque tenía una obra de teatro en Ciudad de México. Después de esa escena, me acuerdo perfecto que agarró y me dijo, yo quiero que tú seas mía y no te quiero compartir con nadie, espero una respuesta para cuando regrese, porque él se regresaba Ajá, a México ajá. y yo me quedaba grabando, ¿no? Porque había muchas más escenas que grabar. ¿Le contaste a tu abuela? No. No, porque se Uy, iban te a hubieran poner sacado. como locos. ¡Vámonos! Es correcto. Ok. Es correcto y sobre todo porque pues mi mamá me tuvo a mí a los 16 años, ¿no? Entonces siempre tuve como esa protección y por eso mucho tiempo no se supo de nuestra relación. Oye, y cuando tu mamá supo que te querías casar, ¿te dijo algo? Uf, sí, no estaba de acuerdo. De hecho, Héctor fue a pedir mi mano en 2001, cuando estábamos grabando Amigas y Rivales. Y fuimos a Chicago. De hecho, fue un viaje súper extraño porque el día que nos regresamos de Chicago a México, y que fue el último vuelo de la noche, fue el día de lo de las Torres Gemelas. 11 de septiembre. Entonces nosotros volamos el 10. Oye, y tu mamá. Mi mamá vivía en Chicago. Ok, fuiste a ver a tu mamá y Héctor fue a pedir tu mano. Y fue así, tensito, el Sí. momento. Sí, sí fue complicado porque ni ella ni nadie Sí, estaba estabas de muy acuerdo. chiquita. O sea, hoy que volteas para atrás dices, digo, siempre todo es experiencia, siempre es lo que te tocó vivir, pero volteas a ver para atrás y dices, qué bárbara fui. Pues es que no, O él, yo qué bárbaro andar con una chavita de hoy, 16. hoy que tengo la edad que tengo y que viví lo que he vivido, considero que en ese momento para mí fue amor, ¿no? Sí, claro. Me enamoré y las cosas sucedieron como tenían que suceder.
si yo hubiera tenido en ese entonces la información que tengo hoy, pues no hubiera sucedido. Claro. Oye, ¿y duraron cuánto tiempo casados? Casi un año, Ah, porque en muy ese poco. entonces nos tuvimos que separar y yo tuve que esperar a que se cumpliera el año para poderme divorciar. Ah, te tenés que esperar. Sí, o sea, no te podías divorciar antes del año en ese entonces, o Ok, fue lo que me dijeron los abogados a mí ok, cuando ya decidimos, o más bien cuando yo decidí separarme. ok. Entonces, profesionalmente estabas de novela en novela en novela y todos con éxito, más éxito. Ok. Y la vida pasa y ¿haces teatro en aquel entonces? No, mi debut en teatro lo hago hasta 2019, Ah, caray, tardaste. sí, de la mano de Alejandro Gou y de Ay, don bueno, el Héctor buen Suárez Ajá. en La Señora Presidenta. Yo en ese Ah, qué entonces padre. estaba viviendo en Estados Unidos y me habló Alejandro Gou y me dijo, Mitch, quiero que hagas tu debut de teatro conmigo. La obra es La Señora Presidenta y es con Héctor Suárez. Pues, ¿cómo le dices que no? ¿Cómo es que no? Oye, pero espérame, ¿por qué no habías hecho teatro? Porque estabas saturada de novela y pasabas de una a otra Es a otra. correcto, es Ok, correcto. Y porque además la empresa no me dejaba. ok. O sea, mi prioridad siempre fue la O sea, súper telenovela. exclusiva. Sí, y no podía yo servir a dos amos porque con uno de los dos ibas a quedar mal, ¿no? Ajá. Ok, ¿y ahí ya te habías casado con Ampudia? Porque oigo Estados Unidos. No, Alejandro lo conozco cuando me divorcio de Héctor. Ajá. De hecho, lo conozco en plan de amistad antes y de repente la vida pasa y como un año después de que yo conozco como esa bola de amigos, empezamos a salir todos entre cuates y de repente es que Leandro me dice a mí que pues tiene otro interés, no nada más de mi amistad, ¿no? Y empezamos a salir y no me caso. O sea, sí me pide la mano, sí me da el anillo y todo, Pero tú dijiste, pero aún no llegamos a hacer nuestra boda porque pues tenía yo telenovela, después me enteré que estaba embarazada de mi primer hijo, que fue Leandrito, y o boda, o hijo, nacimiento, o novela. O sea, todo junto no se no se puede. podía, claro. No se puede, y además también estaba estudiando la preparatoria en ese momento, entonces tenía demasiadas cosas y como que también por algo yo como que pospuse y pospuse y no llegué a casarme. Ok. En este inter, estando con Leonardo, o sea, pasa esta cosa terrible del video que suben, que en aquel entonces fuiste de los primeros casos durísimos. Fui el primero, de hecho, y fue antes de tener a nuestro hijo. Todo fue como, Pero ya andabas con él. éramos amigos. Ok, y ahí hubo un apoyo bueno. Éramos amigos y estábamos empezando a salir cuando todo esto sucedió. De ¿Me hecho, puedes contar cómo fue? ¿O cómo, es que lo cómo- tengo como todavía como hasta borroso en mis recuerdos. De repente nada más me acuerdo muy bien que yo firmé mi divorcio y afuera del juzgado, que fue en Puerto Vallarta, llegó una reportera y me dijo que había un rumor de que había un video mío. Le dije, pues, bienvenidos los rumores, no siempre existen en este medio. Tomó el vuelo de regreso de Puerto Vallarta a Ciudad de México y como ¿qué fue? A unos días, semanas, no me acuerdo cuánto tiempo pasó desde que firmé, que de repente sale esta publicación en una revista con cajita negra, tapado todo, y yo me entero de que existe ese material, ¿no? Y lo digo así porque cuando yo me grabé con mi pareja, que finalmente fue mi esposo, terminamos de hacer esa grabación
y me dijo, mira cómo lo borro. Entonces, para mí eso no existía. Claro. Y de repente, después de tanto tiempo, me doy cuenta que sí existe. Qué fuerte porque qué desilusión tan grande, ¿no? Qué desilusión decir, oye, te cae que aparte me dijiste que lo ibas a borrar. Pues es más bien no conocer a la persona que amaste durante tantos años. Y sorprenderte horriblemente, claro. Y tener una violación a tu intimidad fuertísima, Hombre. porque es como un ultraje, es difícil de describir con palabras. Es algo que cuando lo vives, nadie que no lo haya vivido lo entiende. Y te lo comparto así porque el día que yo conocí a Olimpia Coral Melo, fue la primera vez después de 20 y tantos años que pude platicar honestamente y de corazón a corazón con alguien que le había pasado lo mismo. Correcto. Con alguien que además ha hecho una labor importantísima al grado de crear una ley que hoy en día ya nos protege. Entonces, es lo que yo le decía a Olimpia, le digo, es que hace muchísimo, es más, nunca, y se lo dije el día que la conocí, le dije, nunca había podido hablar con alguien como estoy hablando contigo, porque además nadie lo entiende. Claro, que empatizaras de esta manera con Que ella. conectara, Claro. porque sí es una violación en muchos sentidos, Claro, ¿no? pero por Y supuesto. yo siendo tan joven no lo entendía. Y no lo entendía hasta apenas que pude platicar con ella, que pude verlo desde otro enfoque y que tengo otras herramientas. Pero dime que sí fuiste a terapia, por He supuesto. ido, sí, por supuesto. Y Y lo has- seguiré yendo. Claro, ¿No? Siempre cuando tienes la posibilidad de la mano de un especialista es bueno hacerlo. Y yo lo recomiendo mucho. completamente. Porque creo que además de todo te han tocado parejas o has escogido parejas que al final del día, por ejemplo, Ampudia también como que algo pasó con tus hijos, ¿no? No, él tiene un problema de ludopatía, el cual yo desconocía. Fíjate. Y tenemos más bien, porque aún no acaba este proceso legal, en donde yo le demandé la pérdida de la patria potestad a él por su adicción. Y finalmente, después de 10 años, salió a mi favor. Él tiene una obligación que desafortunadamente o tristemente al día de hoy no ha cumplido. Por eso seguimos. Sí, pero yo me acuerdo que el Es día que deudor comimos aquí, alimentario. tus hijos Ujú. estaban con él en Estados Sí. Unidos, Sí, sí, sí. ¿correcto? Sí. Ay, qué bueno que ya ganaste. Sí. Bendito sea Dios. Pero entonces sí, tus hijos, los dos mayores, vivieron y estudiaron y todo en Estados Unidos. Mitad y mitad. Mitad y mitad. Un Eh, poco como tú. Sí, muy parecido a lo mío, porque además, por temas de los papeles de mi ciudadanía, era importante que también ellos tuvieran esta doble cultura, ¿no? Y vivir un tiempo allá. Tramitar para tramitar para ellos su ciudadanía también. Y en verdad que se dio la oportunidad. Yo terminé mi relación laboral con Televisa y trabajé con TV Azteca 3 años y me dieron la opción de poder vivir fuera de México porque estaba reciente, que tristemente gracias a la ludopatía de Leandro, estuvimos en riesgo los niños y yo y por eso tuvimos que salir del país. Y fue a manera de protegernos, nos fuimos a Houston y estuvimos viviendo en Houston muy contentos y en Dallas también por 5 años. ¿Y trabajaste allá? Trabajaba, pero de forma diferente. Fui maestra. ¿Cómo? ¿Maestra en Sí, qué? en la escuela de mis hijos. ¿Y maestra de qué? De español, claro. Entonces ayudaba a los niños. Obviamente no podían ser a mis hijos porque hay conflicto de interés, pero yo tenía mi saloncito y yo daba mis clases y tenía la maestra de inglés y la maestra de español y entonces yo ayudaba. Tomé mis certificaciones online y eran niños pequeños de guardería, ¿no? Porque también hacían siesta. Y fue una experiencia muy bonita, además de que me certifiqué como traductora
como intérprete del distrito escolar y entonces cada vez que había una junta entre los maestros y los padres, yo hacía la traducción en tiempo real. Entonces yo le traducía del inglés al español y del español al inglés, que es un gran trabajo. Gran, dificilísimo. Que el día que me llegó mi primer cheque fui la más feliz. Creo que me puse más feliz que cuando me llegó el de mi primera novela. Porque Oye. dije, sí puedo hacer algo diferente. Claro, y qué cool, qué seguridad para ti. Sí. No nada más necesito actuar. Cuando te fuiste a Houston, ¿ibas pensando, no voy a poder hacer otra cosa más que actuar? No. No. No, yo siempre, desde muy chiquita, me crié en un hotel, el hotel de mis abuelos. Entonces, desde muy chiquita supe hacer de todo. Fui recamarista, fui mesera, fui la del front desk, ¿no? La que daba las llaves y hacía el registro. O sea, desde muy chava me enseñaron a no depender de nadie. Mi abuelo, gran arquitecto, que además todólogo, o sea, yo sé hacer mezcla de cemento, sé reparar la Bueno, electricidad. eres una caja de Pandora. Sí. Ajá. Sé cambiar llantas, porque pues así lo vio mi abuelo, ¿no? Y yo era su handyman. Yo pintaba las paredes con él del hotel o si había algo que reparar. Era un alguno hotel de en los Acapulco. cuartos. Sigue siendo hasta el día de hoy. ¿Cuál? Se llama Hotel Miami y es un hotel pequeño, Ok. familiar. En el centro de Acapulco. Justo Abajo. a un ladito del Parque Papagayo. En la bahía. Ajá. Ok. Justo a la mitad. Y atrás del periódico famoso de Acapulco Novedades, atrásito ahí está el hotel de mis abuelos, que hasta el día de hoy sigue en operación y lo opera mi tía. Estamos a escasos añitos de cumplir 100 años. Es un Guau. lugar histórico. Ok. Sí. ¿Y cómo le fue con...? Terrible. Terrible. Terrible, terrible, terrible. O sea, teníamos árboles de 80 años que Otis Se los levantó llevó. de raíz, con todo y que había cemento y eran unos arbolotes así. Cemento que tú pusiste. Sí, Sí. que yo le ayudé a mi abuelo, justo, sí, algunas reparaciones. Así es. ¿Pero ya lo levantaron? En eso estamos. Mis hijos hicieron un GoFundMe, que la verdad mucha gente donó y sigue donando para apoyar a la familia. Y de verdad que fue un esfuerzo del sector privado que nos apoyamos entre nosotros. Claro. ¿No? Que todos los días y poco a poco es seguir trabajando para recuperar lo que Otis se llevó. Ay, seguramente que sí. ¿Tus hijos de Cristian? No, los grandes. Los grandes. Sí. Ah, ok, ok. Sí, porque sobre todo a Michelle le tocó. Acabábamos de regresar de celebrar un milestone en la escuela de Leandro, que está estudiando en Harlingen, en Texas. Guapísimo, elegantísimo. Entonces habíamos ido a su Marine Bowl, ¿no? A bailar con él y todo. Y al otro día que regresamos, yo me tuve que ir a dar función de teatro a Puebla y mi tía se fue directo a Acapulco y mi hija se quedó conmigo en México. Y justo a mi tía le agarró Otis en el túnel. No. En el túnel porque se quiso ir en camión. Yo le dije, espérate y nos vamos en avión juntas. Dijo, no, ya me quiero ir porque mi abuela estaba allá. Algo presentía ella, ¿eh? Y no me digas cómo, yo en la segunda función, estábamos terminando la segunda función en Puebla Y también de sentiste. repente me empezaron a llegar mensajes de la familia de en qué camión se fue tu tía, dónde están, es que no la encontramos y de repente ¿Tú ya ya no te hay habías enterado de comunicación. Otis o estabas en función? Estaba en función. Ok. Cuando terminé la función y vi mi celular, yo dije, ¿qué está pasando? ¿No? Y a buscar a la tía, yo desde Puebla, mi hija desde México, le hablé a mi hija, vete a la terminal a preguntar, porque ella la llevó, ¿no? ¿Qué ¿Qué saben pasó del con camión? este autobús? Todavía me regresé yo de Puebla, llegué a la terminal también a checar, porque no sabíamos nada, estábamos incomunicados todos, y de repente ya uno de mis primos se pudo comunicar, nos dijo que estaban bien y que iban a salir a buscar a la tía. Y sí, uno de sus hijos salió y caminó hasta la terminal que está cerca del hotel y la terminal destruida. Entonces dijo, pues al Maxi Túnel, ¿no? ¿Quién sabe cómo la localizaron? Pero estaba en las afueritas del Maxi Túnel, ya sobre la calle Cuauhtémoc. Y ahí mi primo fue por ella y se la llevó caminando desde el Maxi Túnel hasta nuestra casa. Y estaba perfecto.
ella estaba Ella. bien, pero Acapulco estaba devastado. Ay, sí, sí. O sea, el es camión terrible. explotado porque era de 2 pisos, los vidrios, la parte de arriba destruida. O sea, no, una cosa muy complicada. Ay, qué triste, porque Y nosotros nos fuimos al otro día. O sea, yo con mi hija me fui. ¿agarraste qué? ¿Avión Claro. y fuiste? No, ¿O nos fuimos carretera? en coche, mi otro primo que vive en México, su esposa, mi hija y yo. Y aquello fue fuertísimo. O sea, el olor cuando llegamos a Acapulco es indescriptible y lo que vimos parecía sacado de una película. Qué barbaridad. Sí. Híjole. Y fueron a ayudar, a levantar, a ver Sí, el por hotel, a supuesto, ver ¿no? qué. Fuimos a llevarles comida, porque, o sea, no había nada. Les llevamos pan, jamón, lo básico, Isabel. O sea, tú pensarías que llegamos con provisiones así, no. Al otro día agarramos el coche y lo que teníamos nosotros en nuestras casas, llenamos el coche y nos fuimos. Y nos tuvimos que regresar al otro día porque yo tenía trabajo y no me pude quedar más días. Pero mi hija quedó devastada después de ver todo lo que había pasado. Hijo. Fue ahí que le surgió el fundar el GoFundMe, se llama GoAcaFundMe, para apoyar a la familia. Porque además estuvimos un mes sin luz en el hotel y el calor era... Esa noche que dormimos ahí, porque teníamos que dormir ahí, ha sido el calor más extraño y más fuerte que he experimentado en mi vida. Extraño, O sea, ¿por qué? Extraño porque todas las paredes del hotel pues no estaban. Estábamos adentro, yo en mi bungalow y pues mi familia relocada, mi abuela en otro bungalow, que los bungalows son los primeros que se fundaron, de hecho, está hasta registro en la INA por lo mismo. Y los bungalows aguantaron, ¿no? Porque es un solo piso. Pero todo el alrededor se oía y se oían cosas espantosas. Yo abrí las ventanas porque pues, no hay electricidad para que circulara el aire. Y de repente llegó un momento que dije, no, ya no aguanto. Me salí a la hamaca y de repente estaba en la hamaca cuando dije, híjole, ¿y si entra alguien? No, métete al cuarto otra vez y enciérrate con seguro. Y me metí con todo y el calor al cuarto, con Claro. seguro, porque pues había mucha inseguridad, no se sabía. Era pueblo de nadie. Ay, Dios mío. Hay un beso a toda la gente de Sí, Acapulco, todo sí, nuestro sí, sí, apoyo y sí. nuestro amor, porque mira que les ha tocado durísimo. Y aún falta. Y aún falta. Uy, sí, falta mucho para levantarlo. Bueno, entonces estamos en que te vas a Houston y eres una Miss. Hello, Miss Mitch. Sí. Ok. Miss Michelle. Miss Michelle. Oye, ¿y cuánto tiempo trabajas en Houston como maestra? Pues estuve itinerante porque estuve en Houston y luego nos fuimos a Dallas. Tanto en Houston trabajé como en Dallas trabajé. Primero fue en el distrito escolar de Houston y después en el distrito escolar de Dallas. ¿Y la actuación? ¿Qué pasaba? La puse en pausa. Ok. La puse en pausa porque también ya en Estados Unidos, ya que se había terminado todo proceso, porque una cosa es el proceso que enfrentas por los hijos y otra cosa es el proceso que enfrentas como pareja. ¿No? El de los hijos hasta el día de hoy, como no se ha cumplido lo de la pensión alimenticia, sigue activo. Y el de pareja, pues en su momento finalizó porque fue un concubinato, no fue un matrimonio como tal, aunque tienes los mismos derechos. Exactamente, es lo que te voy a decir. Tienes, aunque sea concubinato, tienes derechos. En aquellos entonces eran menos, ahora son más, Ok. pero nuestra legislación ha ido cambiando. Y yo termino esta etapa de mi relación con Leandro al irme a Estados Unidos. Entonces, en Estados Unidos yo voy y vengo. En 2012 hago una telenovela para TV Azteca que se llamó La otra cara del alma, que la hice con Eduardo Capetillo y con Gaby Spanik. Yo como protagonista, Gaby era la mala y Eduardo era el galán. Entonces en ese ínter estaba yendo y viniendo, yendo y viniendo. Los niños se quedaron allá Los niños estudiando. tenían su vida ya y yo iba y venía. Ok. Termina mi relación laboral con Televisión Azteca, y viene el ofrecimiento de Alejandro Gou para hacer teatro y pues me regreso. Además del... ¿Ya con los niños o los niños se quedan No, allá? los niños se quedan allá para terminar su ciclo escolar porque no les iba a coartar Ok. el ciclo escolar, ¿no?
En este inter, yo conozco también al papá de mis hijos chiquitos. Al torero. Es correcto. Y no nos casamos, pero tenemos 2 hijos en común, que es Cristian y Célica. Termino de hacer La otra cara del alma, luego tengo que ir a un reality show que es La Isla. Y ¿Cómo se vive esa experiencia de la isla? solo estuve un día. Ok. ¿Saliste por patas? No, por razones de salud. Ah, sí, ¿por qué? Sí. Tuve complicaciones y me sacaron, ¿no? Porque tuve un sangrado y tuve unas complicaciones. ¿Sangrado por de salud. aborto? Pues yo no sabía que estaba embarazada, me enteré. Ok. Y lo perdiste, obviamente. Sí, sí, sí. Ay, qué pena, oye. Sí. Entonces, te regresas, vas a la isla y luego... Después de La Isla, vivo este duelo y después de perder este bebé, me dan la buena noticia que estoy embarazada de Cristian, mi hijo, que hoy tiene 11 años. Después de como un mes de haber perdido a mi otro bebé. Ok. Y entonces tienes a Cristian ya... Célica. Célica. ¿Qué es Célica? ¿De dónde sacaste ese nombre? Célica se llamaba la abuela paterna de mi hija, Célica Naranjo. Ah, ok. Entonces es un nombre que en hebreo significa celestial. Mira qué bonito. Y por eso decidí ponerle a Célica, Célica. Y entonces, en todo este inter, sales de lo de la isla, ¿te dedicas a ser mamá o seguías trabajando? Pues es que eventualmente nuestra carrera es cuando te llaman asistes, Sí, ¿no? claro. Termino lo de la isla, viene la propuesta para hacer el teatro y decido regresarme porque además mi abuela sufrió un accidente. Sufrió un accidente en donde su cerebro se fractura en 2 partes diferentes y estuvo al borde de la muerte. Ay, Dios. Entonces me regreso yo, los niños terminan su ciclo escolar y acabando el ciclo escolar ya se regresan conmigo y nos relocamos aquí en México. Tus abuelos muy importantes para ti, Mis ¿no? abuelos son mi todo. O sea, de hecho fueron ellos quienes me criaron porque mis padres eran muy jóvenes. ¿Y mis abuelos viven? Mi abuelo Werner Hace 2 años murió, falleció ¿no? el 21 de noviembre del 2021, hace ya 4 años. Mi papá fue hace 2. Ah, tu papá Sí, fue hace es 2. que primero fallece mi abuelo y no, perdón. Traigo los tiempos complicados. Primero fue mi papá en un accidente en Iowa cuando fue la pandemia y después fue mi abuelo. Digo hace 2 años porque me quedé en ese tiempo, pero mi abuelo falleció en 2021. El Hijo, ¿qué de 21 de duelos? noviembre del 2021. ¿Qué de duelos has tenido que hacer, mi Me ha Mitch? tocado, sí. Te ha tocado, o sea, que tú, resiliente, sí o sí. Porque o te quedas en la depresión y en la victimez o O salgo adelante. sales adelante. Pero sabes que la resiliencia es algo que me enseñó mi abuela. Mi abuela, que vive al día de hoy, tiene 90 años. ¿Cómo está del accidente? Nadie se explica que esté tan bien. Que eso es maravilloso porque su cirujano, neurocirujano, nos dijo que casi nos fuéramos despidiendo de ella. Pero no. Ahí está. La abuela está muy bien y si algo le he aprendido a ella es la resiliencia, porque cuando ella pierde a su hijo, era joven y pues perder a un hijo ha de ser lo peor que le puede pasar a Lo alguien. peor. Entonces pierde a un hijo el 16 de noviembre, pero pues llega una hija 3 días después, o sea, yo. Y siempre estuve con ella y le aprendí y como que me lo pasó, yo creo, esa resiliencia. Esa resiliencia que al día de hoy mi abuela tiene una sonrisa para todos sus nietos y para todos sus hijos. Qué importantes tus abuelos. O sea, tu abuelo te enseñó, pero a hacer cemento, pero a cambiar llantas, pero al hotel, pero entonces aquí, pero entonces allá. Y tu abuela te enseña, además de enfrentar la vida, te enseña todas estas partes tan humanas y tan importantes. Y a maternar también, porque es una gran madre. ¿No? Claro, claro.
todo lo aprendo de ellos dos. Wow, wow. Y hoy por hoy, con tu mamá, ¿cómo la llevas? Tenemos una buena relación. Obviamente tengo 4 hermanos que son más chicos que yo y pues ella está con mis hermanos. ¿Viven aquí? No, viven en Estados Unidos. O sea, todos se quedaron allá. Ujú. Dios de Sí, mi vida. mamá, tengo un medio hermano que tiene hemofilia y entonces cuando se le descubre la hemofilia, mi mamá toma la decisión de irse a Estados Unidos porque allá hay más conocimiento de la enfermedad Claro. y sobre todo la medicina que en su caso, por la hemofilia que él tiene de factor 8, la medicina es de vida o muerte. Explícame factor 8. La hemofilia de factor 8 es que no coagula la sangre cuando te cortas. Cuando mudas dientes te puedes desangrar. Si te cortas poquito, te desangras. Si te pegas y te haces un golpe O sea, hay que interno, cuidarlo. muchísimo. Ok. ¿No? Y el factor 8 se saca de la sangre, o sea, no es sintético. Entonces, cada que mi hermano tenía una eventualidad, había que ponerle la medicina vía intravenosa, al grado que en Sacramento, a mí desde muy pequeña me enseñaron a ponérsela, ¿no? Porque sí era de vida o muerte el que tenga o no la medicina, porque se desangraba con lo que fuera. ¿No? Los hombres no transmiten la hemofilia, pero sí tienen los síntomas. Las mujeres no tienen síntomas, pero sí lo transmiten. La naturaleza es muy sabia porque si no en tu primer periodo te mueres. Claro, claro. Entonces así es esa enfermedad. O sea, ¿quieres decir que tu mamá le pasó la hemofilia a tu No. hermano? No. De hecho, se hicieron análisis a toda la familia y la conclusión fue que cuando se formó el feto hubo una mutación y el único de toda la familia que tiene la enfermedad es mi medio hermano Alberto. ¿Y tiene hoy por hoy edad? Sí, yo soy 9 años más grande que él, entonces tiene 37. ¿Y hace una vida normal? Sí. Sí, con estos cuidados, sí, con esta ya precaución es papá, consciente. Es papá, tiene su hijita y tiene su vida hecha en Estados Unidos. Ay, qué bien. Sí. Bueno, y hoy por hoy, ¿qué estás haciendo? Muchas cosas. A ver. Pues tuve la fortuna de tener la invitación a conducir. Y lo digo así porque la primera invitación surgió hace mucho tiempo de la mano de Cristina Saralegui cuando acabábamos. Ay, que la adoro. Sí, yo también. Le mando muchos besos. Acabamos de terminar Soñadoras, hicimos un programa para hablar de sexo de adolescentes y nos fue espectacular. Y como que desde ahí traigo ese gusanito, ¿no? Después, mi querido Memo del Bosque, en paz descanse, Ay, en paz descanse. me invitó a un verano Telehit y también me dio la oportunidad no solo de ser invitada, sino de empezar a hacer una que otra conducción por ahí. Y llego a Televisa después de muchos años a hacer Las Estrellas Bailan en Hoy, en el programa Hoy, en donde también Andrea Rodríguez me da esta oportunidad de ser conductora invitada en algunos de los programas después de hacer el reality, que quedé en 5º lugar. ¿Y tú siempre has bailado? Pues desde chiquita, en Acapulco, sí. Sí, entraste Me a encanta clases y el ballet y... Iba al ballet Ok. de Gina Varela, que era como la escuela de danza de Acapulco. Ajá, ajá. Primero estudié ballet, no me gustó, y después me cambié a la escuela de Gina. Y ahí aprendí todo lo que sé de baile. Fue poquito mi tiempo, pero me apasiona y lo Y disfruto te gusta muchísimo. mucho bailar. Sí, Ay, sí, qué sí me padre. gusta. ¿Alguno de tus hijas ha heredado el baile? ¿O tus hijos? Porque hoy por hoy bailan todos. Los 4 bailan, pero no de forma profesional. Les ¿Y gusta. algunos de los 4 quiere ser actor o actriz? Mi hija Michelle ha tenido 4 oportunidades. Estuvo en la serie Narcos en Netflix cuando Ok. tenía 11 años, actuando en inglés. La dirigió Amata Escalante. Estuvo conmigo en nuestro largometraje de La Loca del Reforma, que aún no se estrena, se grabó en pandemia, que lo escribió y lo dirigió Ana Cache Torres. ¿Pero saldrá en algún momento? Sí, Ok. sí, esperamos que sí, pronto. Porque además es una película que habla de las enfermedades mentales y de la violencia hacia la mujer. Entonces es un proyecto muy padre que se hizo con todos los cuidados, pero se hizo en pandemia, ¿no? Y debuta mi hija como actriz y vamos de la mano. Me representa a mí, pero de joven, ¿no? Tenía como 14 años cuando Es la que se hizo. parecen muchísimo. Y acabamos de hacer una serie vertical
para una plataforma que se llama Drama Wave, completamente en inglés, donde ella es la protagonista y yo soy la mala. ¿Pero qué crees? ¿No quiere ser actriz? ¡Ah, caray! O sea, me llegaron a mí. Oye, estamos buscando una Queremos niña. que le gustaría a tu hija y le pregunté, bueno, sí, mamá, después de que experimentó eso. Hicimos también una serie que fue como una serie de terror para una compañía cervecera que se llama México Macabro, está en redes, donde sale ella, salgo yo y fue de las últimas participaciones de mi querida Edith González también. Ay, mi vida. Entonces fue una cosa muy rara, pero muy padre. Después de experimentar todo, me dijo, no, mamá, lo mío no es la actuación. Aunque se le da de forma natural, nunca ha estudiado. Y entonces ya ha tenido sus participaciones importantes, pero ella quiere ser abogada penalista. ¿Qué edad tiene hoy? Hoy tiene 18 años. Ok. Y Se va a estudiar fuera. Leandro, ¿qué edad tiene? Leandro cumple 20 el Ok. 21 de agosto. Ahora, me sorprendió muchísimo que me contaras que tiene que hacer el servicio en Estados Unidos. Sí. Y me dijiste con gran verdad, queríamos igualdad. Sí, equidad. Equidad. Hay que hacer. Entonces tiene, aunque sea mujer, tiene Sí. que hacer el servicio. Se tiene que anotar y ya seguir el proceso que corresponde. Y si la mandan llamar, la mandaron llamar. Ah, ok. Esperemos que no. No, De hecho, Leandro así se fue de 17 años. Él estudió segundo y tercero de preparatoria en una escuela militar que se llama MMA, que es Marine Military Academy, y se acaba de graduar con los más altos honores. ¿de piloto o Y así? además sacó su licencia de piloto privado Wow. con la FAA porque le apasiona volar aviones. Ok. Y entonces ya terminó la prepa y ya es piloto. ¿Y quiere ser piloto de la Marina o quiere ser piloto de...? Pues va a seguir con sus estudios en una universidad que está en North Dakota, que tengo entendido es de las mejores universidades que tiene el programa de Aerospace, y ahí va a estudiar y va a sacar la carrera de piloto comercial para poder volar aviones comerciales. Ok. Y entonces volvamos a los realities. ¿Te han invitado a más realities? Sí, estuve en Big Brother, VIP, el 2, estuve en Las Estrellas Bailan en Hoy, La Isla, y también hice México Baila, que se lo hice con TV Azteca. Y pues hasta ahorita han sido esos. Me invitaron para la Casa de los Famosos, pero Te iba a decir. mis hijos no me dieron permiso. Es que es mucho tiempo, ¿verdad? Deja tú eso, tenemos una relación como muy, muy muégano, muy cercana. Cuando yo le digo a mi hija Michelle que tengo que estar aislada, no, sin teléfono, sin verlo, sin nada, lo que me contesta, y me contestó muy honestamente, antes de que cumpliera 18 años, me dijo, mamá, ¿pero cómo? O sea, no voy a poder hablar contigo, no voy a poder contarte mis cosas, y si necesito algo, ¿qué voy a hacer? O sea, yo no puedo, mamá. Y entonces le dije, Mitch, voy a estar incomunicada mínimo una semana, máximo pueden ser 3 meses. Entonces me dijo, no. Y los chiquitos, lo mismo. Y el grande, lo mismo. Así de, no, mamá, o sea, ¿qué vamos a hacer? No, o sea, sí, yo soy mamá y papá, y entonces es complicado que no esté presente en la vida de mis hijos. Claro. Por eso tomé la decisión de no ser parte del proyecto. Pues sabia decisión. Sí. La verdad es que sí, sabia decisión porque sí, con 4 hijos y una de 11 y la otra que tiene 10 y ¿qué? 18, 18. Michelle, y Célica tiene 9. Imagínate. Pero cuando vino fue para la de la primera La casa. primera casa de los famosos. Después también volvió a venir la invitación y dije, no, pues, ¿Y para esta lo siento. tercera? Ya Ya para dijeron, esta ya no. Ya no. Ya mejor ya ni le hablen porque va a decir que no. Que sí, pues que mis hijos no me dejan. Que esa es Oye, la verdad. entonces me estás contando que hoy por hoy estás conduciendo. conductora. ¿En dónde? Con Nino Canún, Ok. que también le agradezco mucho Ay, la Nino, oportunidad. cómo Lo te quiero, amo. Dios mío. Es de mis grandes maestros, y que me pasó igual, ¿no? Llegué como invitada y de repente me dijo, ¿por qué no le pruebas, no? ¿Por qué te invito como conductora invitada? Y de repente ya soy parte de las conductoras base de Cuéntamelo Ya, que estamos de lunes a viernes en el Canal 2, a partir de las 12 del día, muy contenta. Y después de Nino viene la oportunidad con Alexis Núñez,
que me manda a llamar y me invita a hacer un piloto que se llama Qué Buena Hora, que está en Unicable, en donde yo soy la conductora junto con Omar Fierro y Nicola Porchela. Y ya vamos por nuestro segundo año consecutivo, y lo cual nos llena de alegría porque estamos en Unicable, que es tele de paga, y pues es una audiencia muy diferente a la de Canal 2. Sí, ¿no? así es. Entonces se me da la conducción, así Qué que padre, agradezco. ¿verdad? Qué Ahí padre es estoy. conducir. También me tocó estar en Cuídate la Cámara con Eddie Small, que también fue otro de los precursores de que yo ahora sea conductora. Y pues agradezco a todos y cada uno de aquellos que vieron como gusto por la conducción y creyeron en mí, confiaron en mí. Porque sí, hoy en día guardo las distancias porque no estudié la carrera de conducción, pero me gusta. Oye, y tienes un canal de YouTube muy humano, muy bonito, ¿no? Fíjate que llegó una invitación a través de Radamés Núñez, que ustedes lo conocen, ¿no? Que lo adoro y le agradezco eternamente. Mi Rada precioso me presentó a la gente de Farmacias Similares, que es Grupo por un País Mejor, ¿no? Y llega esta invitación a ser parte de un podcast que se llama La Línea Morada. El podcast se llama Somos Brutalmente Honestas, pero se desprende de La Línea Morada. ¿Por qué? Porque Farmacias Similares tiene un 800-911-3232, que es justo para ayudar a mujeres o a miembros de la comunidad LGBTIQ1+, a quienes son víctimas de violencia. Ok. La línea lleva ya 1 año y medio y el podcast es mucho más reciente, y estamos recién celebrando que ya nos llegó nuestra placa de 100,000 suscriptores. Qué bien, Que estamos muy enhorabuena. contentos. Enhorabuena. Así que ahora sí que voy a hacer mi comercial. ¿Cómo dijiste? Active la campanita, dele like y suscríbase. Todo eso. Otra vez di el nombre. Somos Brutalmente Honestas aquí en YouTube. Active la campanita, dele like, Suscríbase, comparta y Por comente. favor, sí, sí. Oye, ¿y te ha sorprendido la cantidad de gente de... No sabes. Está cañón, ¿verdad? No sabes cómo, pero sobre todo la nobleza de este espacio, porque es un espacio seguro. Es un espacio seguro para todas, ¿no? Y lo digo así porque he tenido la fortuna de poder invitar a otras amigas conductoras, independientemente de la televisora con la cual trabajen. Se ha vuelto nuestro espacio de reunión, nuestro espacio en donde compartimos en nuestra experiencia, con la responsabilidad, al menos en mi caso, yo comparto con la responsabilidad de saber y de entender que mi historia se vuelve la guía de supervivencia de alguien más. Correcto. ¿No? Y es un espacio en donde te vamos a invitar también para que Yo feliz vayas, voy. por favor. Y hemos creado una comunidad padrísima porque el público habla a La Línea Morada por teléfono o por WhatsApp, porque estamos súper tecnológicos. Están bárbaras al día de hoy. Y tenemos 28 psicólogas que están formadas, que tienen formación especial en violencia de género. Entonces se les da un acompañamiento a las personas que hablan. Es completamente gratuito, es completamente anónimo, pero además se desarrollan las preguntas a través de la participación de la gente de La Línea Morada en el podcast de Somos Brutalmente Honestas. ¿Y Son sale casos cada reales. cuándo? Salen todos los martes. Martes. Y tenemos la fortuna y la bendición de tener a Rocío Córdoba. Ok. De la voz del podcast, Claro. que es como nuestra sensei, ¿no? Que es Y la que está en 95.3. Sí, amor, mucho amor. Mucho amor. Yo la amo, la respeto. Tuve el placer de conocerla en este espacio y se ha vuelto alguien que quiero muchísimo, ¿no? Parte ya Aparte una mujer bien bonita, Sí. bien profunda, bien del alma. bien profesional. Ajá, sí. Y hermosa. O sea, su voz es muy cálida y llevo muchos años escuchándola, pero cuando le puse el rostro a la voz dije, wow, qué gran combo. Qué Y se gran lo digo combo. siempre, porque cuando nos vemos para grabar, tenemos como una comunidad muy linda. Oye, ¿y tú has tenido alguna experiencia de violencia? A lo largo de mis separaciones, me ha tocado hoy en día con estas herramientas identificarlas, porque cuando eres No las veías. cuando eres víctima de violencia, no las identificas, las normalizas. Entonces crees que te
dejen de hablar, bueno, ahorita al rato se le pasa, ¿no? Pues no, hay un violentómetro que dice que cuando son indiferentes o cuando usan sarcasmo es una forma de violencia. Entonces, haciendo un recuento y sobre todo en estos espacios es que te das cuenta que sí, ¿no? Que nadie está exento de vivir este tipo de violencia, desde abajo, que son los primeros señales, hasta ya una violencia mucho más fuerte. Y qué importante estos espacios donde tal vez quienes no hemos vivido, ¿no? Bendito sea Dios, un tipo de violencia, podemos escucharlo y de ahí nos podemos dar cuenta, foquito rojo, lo que dices tú. Tienes unas herramientas. Caramba, esto me pasaba a mí, nunca supe que era violencia. Y no solo es con la pareja, ¿eh? A veces también es con la familia. Con la familia. Y a veces con las amigas. Claro, por lo supuesto. Cual es delicadísimo. Con todo tu entorno. Y es algo de lo cual hacemos conciencia en el podcast, pero además lo bonito de estas psicólogas que tenemos en la línea morada es que no solo resuelven tus dudas, no solo te dan un consejo, sino te dan un acompañamiento, que ese es el compromiso. Sí. Okay. Y además a raíz de esto se han creado puntos violetas. ¿Qué son los puntos violetas? Son un esfuerzo entre el gobierno y la comunidad privada de tener lugares seguros para resguardo de las víctimas de violencia. Acabamos de inaugurar uno en la alcaldía Cuauhtémoc, que fue en Similandia, y Similandia, que está en la alcaldía Cuauhtémoc, hoy es un punto violeta. Si tú eres víctima de violencia, vas a Similandia y te acogen. Y te acogen. Uno, se te da el seguimiento por parte de la línea morada, ¿no? Por parte de farmacias similares. Dos, se le da aviso a las autoridades. Por parte de la alcaldía, mandan una pareja que está formada en violencia de género de policías a apoyarte y un MP para que puedas levantar tu denuncia. Claro. Y si no tienes recursos económicos para salir de esta violencia, la misma alcaldía te apoya económicamente para que puedas dejar a tu violentado. Hijo, qué bonito trabajo. Sí. Qué bonito trabajo, enhorabuena. Sí, estamos muy contentos con el proyecto. Y esperamos que otras alcaldías lo repliquen, claro, ¿no? Porque no solo en la Cuauhtémoc, sino en todas y a través del mundo también hay esta iniciativa. Me parece increíble, qué bonito, enhorabuena. Sí, oye, a ver, gracias. Escoge una cajita. Una cajita. Un numerito. Ok. Híjole, bueno, mi número, el 3. 3. Sí. Y te voy a contar por qué. ¿Por Todos qué? mis hijos nacieron un 21. Y el que no nació en 21, nació en 3. Pero 21 es 2 y 1 es 3. Claro. Entonces, para mí el 3 es algo ¡wow! Mágico. ¡Qué buena coincidencia! Sí. Ole. A ver, dice, ¿alguna vez has preferido guardar lo que sientes? ¿Y por qué? Sí. Con todo lo que ha sido mi vida, creas conciencia de muchas formas. Cuando yo entiendo que en lo que hablas en la boca viene la riqueza de tu corazón, es cuando a veces te detienes para no lastimar a terceros, ¿no? Hay veces que es mejor no externar porque puedes lastimar a alguien más. Y hay veces que sí hay que externarlo porque se vuelve la guía de supervivencia de alguien más. Entonces, voy en este proceso, sí he guardado cosas y poco a poco he aprendido a compartirlas para poder ayudar a los demás. Qué bien, qué bonito. Me parece una misión preciosa. Oye, bonita, gracias por haber venido. Gracias por haber venido y por abrir nuestro corazón de esta manera tan bonita. Muchas gracias. Y te esperamos. Sí, señora, invítenme. Ya quedamos. Y a ustedes los veo la semana que entra. Que Dios los bendiga. Gracias.